El bullicioso mercado de Keaton Prime era un paseo de colores, sonidos y olores. Los vendedores ofrecían sus prendas exóticas en puestos abarrotados, gritando para ser escuchados por encima de la guarida de regateadores y compradores en medio del caos. Steve Madrock, un mercenario humano rudo en una misión, Steve se abrió paso entre la multitud, sus ojos escaneando en busca del comerciante que se suponía que tenía el regulador de flujo cuántico que necesitaba para reparar su nave. El trabajo en Arcturus 9 pagaba bien, pero solo si podía llegar antes de que las llamaradas solares hicieran imposible el paso. Perdido en el pensamiento, Steve no notó la belleza de piel azul hasta que se estrelló contra ella. Se tambaleó hacia atrás con una sorpresa. Gritó dejando caer sus paquetes. «¡Cuidado, idiota!». Sus ojos violetas brillaban con fastidio. «Lo siento por eso», dijo Steve inclinándose para ayudar a reunir sus pertenencias dispersas mientras le entregaba un paquete. Sus dedos se rozaron y percibió un olor a su aroma, un almizcle embriagador con notas de canela y clavo. La cabeza de Steve dio vueltas. La chica alienígena se congeló. Sus orejas puntiagudas se movieron nerviosamente. Se inclinó para acercarse e inhaló profundamente. Sus pupilas se dilataron hasta convertirse en delgadas rendijas. Una mirada de hambre pura y primitiva cruzó sus rasgos exquisitos. «Hueles delicioso», ronroneó, pasando la lengua con un tenedor sobre sus labios azules y llenos. «Debo tenerte». Steve retrocedió con las manos en alto. «Wow, me siento halagada», pero rápida como una serpiente, se abalanzó, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello y enterrando su rostro contra su pecho. Lo acarició haciendo pequeños ruidos de satisfacción. La gente comenzaba a mirar fijamente. Steve intentó apartarla, pero ella se aferró a él con una fuerza impactante, frotando su cuerpo vivo contra el suyo. Él era solo un humano, y ciertas partes de él comenzaron a responder a la estimulación a pesar de sus mejores esfuerzos. «Señora, ni siquiera sé tu nombre», Steve protestó débilmente. «Selana». Ella Sed. Mirándolo con adoración y ahora eres mi compañero. «Nunca te dejaré ir». Bueno, este fue un predicamento infernal. La mente de Steve corrió tratando de para encontrar una salida a esto que no terminara con él, casado con una alienígena enloquecida por feromonas o desollado vivo. Por sus enfurecidos parientes vio un callejón, un plan tomando forma si pudiera. Llevarla a algún lugar privado tal vez podría hacerle entrar en razón. Steve recogió a Cillian y se dirigió al callejón. Chilló con fuerza, envolviendo sus piernas alrededor de su cintura. Él intentó con todas sus fuerzas no pensar en lo bien que se sentía. Apretada contra él, una vez fuera de la vista, la bajó manteniendo un firme agarre sobre sus hombros. «Escucha, Selana. Estoy seguro de que eres una chica encantadora, pero todo esto va un poco rápido para mí». Ella no estaba escuchando, demasiado ocupada. Tratando de meter sus manos debajo de su camisa, Steve capturó su muñeca empujándola contra la pared. Cillian se levantó. En su agarre jadeando «¡Por favor, te necesito!», gimió desesperadamente. «Nunca antes había olido nada como tú me está volviendo loco. Lo entiendo, pero no puedes simplemente saltar sobre un tipo en la calle», dijo Steve luchando por mantener su voz tranquila y razonable. «¿Qué tal si vamos a algún lado a sentarnos y discutir esto como adultos racionales?» Selana hizo un puchero de forma bonita. «No quiero ser racional. Quiero arrancarte la ropa y lamer cada centímetro de tu cuerpo». Jesucristo en un palo saltarín. Steve tragó saliva con fuerza. Sus pezones se estaban apretando incómodamente. Tenía que salir de aquí antes de hacer algo de lo que se arrepentiría. Te digo lo que dijo Inspiración Sorprendente. Tengo que recoger una pieza para mi barco. ¿Por qué no vienes conmigo y después podemos tomar una copa y ver cómo van las cosas? Cillian lo consideró y asintió con entusiasmo. Sí, iré. Contigo se acercó más acurrucándose bajo su barbilla, pero tienes que prometer. Nos aparearemos más tarde, no creo que pueda esperar mucho más. Steve se apartó de ella. Abrazo alisando su chaqueta y pasando una mano por su cabello. Una cosa a la vez, cariño, vamos a buscar. Ese regulador de flujo cuántico tomó su mano tratando de ignorar la forma en que su piel hormigueaba ante su toque y la guió. De vuelta. Al mercado iba a ser un día largo y extraño, pero bueno, así era la vida. Para un mercenario espacial libertino, nunca se sabía cuándo una hermosa alienígena podría decidir que no podía vivir sin ti mientras
Se reunían con la multitud ninguno de ellos. Notó la figura encapuchada que observaba desde las sombras, con ojos fríos y calculadores. El cazador había encontrado su presa por fin. Y pronto, muy pronto, atacaría el regulador de flujo El contacto de cuántico. Steve dijo Estaba que sería justo en una donde pequeña tienda sucia cerca de la calle principal. el propietario, un loniano grasiento, se fue con un ojo vago y se lo entregó con apenas un gruñido. Estaba más interesado en el crédito. Steve le dio una palmada en el mostrador. Sana se apretó mientras salían de la tienda. Una mano se deslizó posesivamente en el bolsillo trasero de Steve. Saltó ante el contacto íntimo y, a un lado, esta chica no tenía concepto del espacio personal. Así que sobre esa bebida, dijo tratando de desalojar sutilmente sus dedos errantes. Conozco un lugar no muy lejos de aquí. Tranquilo, discreto, podemos hablar. Lo único que quiero en mi boca ahora mismo eres a ti. Cillian se levantó y le dio un fuerte apretón en el trasero. Steve gritó con la cara sonrojada. La agarró de la muñeca y le apartó la mano. Está bien. Reglas básicas. No toquetear en público y no hablar más sobre apareamiento, hasta que al menos hayamos tenido una conversación que no gire en torno a lo comestible que huelo. Los ojos de Cilly brillaron con picardía, pero ella asintió. Estaré bien por ahora. Temblando. Su cabeza, Steve guió el camino a través de las calles sinuosas. El bar era un agujero en la pared que atendía a los espaciales y mercenarios que buscaban mojarse. El pito sin llamar demasiado la atención, perfecto para una charla privada con su nuevo admirador alienígena. Se deslizaron en una cabina, en la parte de atrás, Celana apretándose contra su costado. Steve les pidió un par de alzas conianas con la esperanza de que el potente brebaje ayudara a calmar sus nervios. Ser el objeto de un deseo tan intenso era halagador pero también desconcertante. Necesitaba controlar esta situación. Así que dijo tomando un trago fortificante, Ale. Supongo que todo esto de hueles delicioso es algún tipo de reacción a feromonas. Cierto. Porque nunca antes una mujer se me había arrojado tan literalmente. Celana asintió bebiendo su propio. Bebe tu aroma. Me llama. Nunca había experimentado algo así. Tan pronto como percibí un olor, supe que tenía que hacerte mía. ¿Y cómo funciona eso exactamente? ¿Es esto un trato de apareamiento de por vida? ¿O más bien un wham bam, gracias señora, situación? Ella frunció el ceño. No sé qué significa eso, pero sé que nunca desearé a otra persona como te deseo a ti. Ahora estamos unidos tú y yo, dos mitades del mismo agujero. Oh, Dios, esto era incluso más complicado de lo que Steve había temido. Se pasó la mano por la cara, tratando de pensar. Mira, Celana, me siento increíblemente halagado, de verdad. Pero no estoy seguro de estar listo para ese tipo de compromiso. Acabamos de conocernos y, aunque admito que hay una atracción definitiva aquí, no creo que Steve se interrumpiera cuando una sombra cayó sobre su mesa. Levantó la vista para ver a un corpulento Conian que se cernía sobre ellos. Su rostro escarpado se torció en una mueca. Celana, la recién llegada, gruñó. ¿Qué estás haciendo con esta inmundicia humana? Los ojos de Cilly se abrieron y luego se entrecerraron. Se puso de pie entre Steve y el intruso. Krios, debí haber sabido que me seguirías. Bueno, llegaste demasiado tarde. Encontré a mi pareja y no eres tú. Krios gruñó, golpeando un puño carnoso sobre la mesa. Eres mía, mujer. No dejaré que un forastero de piel suave te robe. Away, Steve lentamente alcanzó su blaster, manteniendo el movimiento oculto debajo de la mesa. Tenía la sensación de que esto estaba a punto de ponerse feo. Celana siseó mostrando dientes afilados. Nunca fui tuyo. Tú, bruto de cráneo duro, ahora aléjate, antes de que te avergüences más con un rugido, Krios. Se abalanzó empujando a Cillian. A un lado y yendo a la garganta de Steve con las garras extendidas, Steve se lanzó de lado evitando por poco la evisceración. Se levantó con su blaster desenvainado, apuntándolo a la cara gruñona de Kylo atrás. Afuera, Steve advirtió. No quiero lastimarte, pero lo haré. Krios se rió con un sonido áspero y feo, como si un humano endeble pudiera lastimarme. Te destrozaré y tomaré a Cillian como mi ascenso cargó. Adelante. Sin hacer caso del blaster, Steve disparó el rayo de energía alcanzando a Krios en lo alto del hombro. El Conian tropezó, pero siguió viniendo asesinato en sus ojos. Steve retrocedió a toda prisa disparando una y otra vez. Krios absorbió los golpes sin pestañear, su piel como una armadura.
La espalda de Steve golpeó la pared. No quedaba ningún lugar para correr críos. Se cernió sobre él. Sangre flexionada. Saliva volando de sus labios mientras rugía en triunfo. Levantó un puño enorme listo para hundir el cráneo de Steve, solo para sacudirse y espasmarse cuando un tenedor brotó de la cuenca de su ojo. Celana estaba detrás de él. Brazos todavía extendidos desde el tiro pecho agitado, Kios cayó como un árbol F. Chocando contra mesas y sillas, Celana estaba sobre él en un instante, arañando y mordiendo. Con un salvajismo que heló a Steve hasta los huesos cuando terminó, Krios era un desastre irreconocible, de carne destrozada y huesos destrozados, respirando con dificultad. Celana se volvió hacia Steve. La sangre goteaba. De su delicada barbilla, sus ojos tenían una luz salvaje y desenfrenada. Nadie. Amenaza a mi compañero, gruñó acechando hacia él. Steve tragó saliva, apretando la espalda contra la pared. Nunca había estado tan aterrorizado o excitado en toda su vida. Celana agarró el frente de su chaqueta tirándolo hacia abajo en un beso abrasador, que sabía a sangre y cerveza. Cuando finalmente se separaron ambos jadeantes, Steve logró esbozar una sonrisa temblorosa que era la cosa más caliente o más horrorosa que he visto, posiblemente ambos labios de 1.000.000 de Elor, una sonrisa salvaje curvando su boca. Todavía no has visto nada, chico del espacio. Ahora creo que me prometieron un apareamiento antes de que Steve pudiera formular una respuesta. Un rayo de plasma abrasador quemó la pared a escasos centímetros de su cabeza. Se giró, blaster arriba y listo para ver la figura encapuchada de The Marketplace parada en la puerta en ruinas del bar Silly en 1977. Starflower, la figura con voz entonada plana y fría por orden del Consorcio Galáctico. Estás bajo arresto por crímenes contra seres sensibles. Ríndete ahora o borra caras. Celana gruñó agachándose protectoramente frente a Steve. Nunca volveré. Prefiero morir que ser tu esclavo otra vez. La figura levantó su arma. Un rifle de plasma de alta potencia que puede ser un traer de largo alcance. Bien parecía. Que esa bebida tendría que esperar. Steve se preparó. La adrenalina cantaba por sus venas. Es hora de ganarse sus rayas de mercenario. Aquí vamos de nuevo, murmuró y se lanzó para cubrirse mientras los primeros rayos de plasma volaban. Los rayos de plasma chisporroteaban por el aire, mientras Steve y Seal se agachaban y se abrían paso a través del bar lleno de escombros. El asesino encapuchado se tumbaba implacablemente. Una lluvia de fuego fulminante los tenía inmovilizados. Tenemos que salir de aquí. Steve gritó por encima del caos. ¿Tienes alguna idea brillante? Cillian Arisk echó un vistazo por encima de la mesa destrozada que estaban usando para cubrirse. Hay una puerta trasera si podemos alcanzarla. Steve asintió y se levantó para disparar algunos tiros a su atacante. La figura se hizo a un lado bailando ágilmente. Devolvió el fuego con una precisión mortal. De acuerdo, en 3 nos escapamos. Listos, 1. 2. Antes de que pudiera decir 3, Celana se estaba moviendo como un borrón azul de velocidad y gracia. Ella saltó sobre la mesa zigzagueando entre los rayos de plasma con agilidad paternal. Steve maldijo y la siguió. Manteniendo la cabeza gacha, atravesaron la puerta trasera hacia un estrecho callejón. Celana, liderando el camino. Steve podía escuchar el paso pesado de su perseguidor no muy lejos. ¿A dónde vamos? Jadeó luchando por seguir el ritmo de Silly. El puerto espacial. Ella gritó. Si podemos llegar a tu nave, podríamos tener una oportunidad. Steve no se molestó en preguntar cómo sabía. ¿Cuál nave era suya en este punto? Solo estaba rodando con la locura. Se precipitaron por los callejones tortuosos, los sonidos de la persecución nunca muy lejos. Los pulmones de Steve ardían y le dolían las piernas, pero él siguió adelante impulsado por la desesperación y una gran cantidad de miedo. El puerto espacial se alzaba frente a una vista bienvenida. Corrieron a través de la extensión abierta, lanzándose entre naves estacionadas y trabajadores del muelle asustados. El espantajo maltrecho de Steve estaba sentado en el lejano. El final de la rampa se redujo llamándolos a un lugar seguro.
Ya casi estaban allí cuando un rayo de plasma pasó junto a la oreja de Steve, lo suficientemente cerca como para provocarle ampollas. Gritó, tropezándose, y sintió que Celia lo agarraba del brazo y lo arrastraba hacia adelante. Medio cayeron, medio corrieron por la rampa. Steve golpeó el control para cerrarlo detrás de ellos. Los rayos de plasma rebotaron en el HL cuando la rampa se selló con un silbido. ¡Vamos, vamos, vamos! Selana instó a empujar a Steve hacia la cabina. No necesitó que se lo dijeran 2 veces. Steve se arrojó al asiento del piloto. Las manos volaron sobre los controles. Los motores tosieron, escupieron y luego rugieron a la vida con un zumbido que hizo temblar los huesos. Steve tiró de la palanca hacia atrás y el espantapájaros se tambaleó. Hacia el cielo, el muelle cayó debajo de ellos. Las figuras se dispersaron como hormigas. Un silbido áspero sonó desde el panel de sensores. Steve lo miró y juró que tenemos un enemigo. Parece que nuestro amigo trajo refuerzos. ¿Podemos correr más rápido que ellos? ¡Selana!, preguntó agarrando el respaldo de su asiento. «Estamos seguros como el infierno lo intentaré», gruñó Steve. Golpeó los propulsores. La fuerza. Los golpeó de nuevo en sus asientos mientras el espantoso surge avanzaba a las naves enemigas. Elegantes cosas depredadoras se acercaban por detrás, acribillando sus escudos con fuego láser. Steve hizo jirones y giró tratando de sacudirse su persecución, pero las naves lo igualaron movimiento por movimiento. Las alarmas sonaron cuando los escudos comenzaron a fallar bajo el ataque. «Necesitamos un nuevo plan. Selana», dijo su voz enseñada con tensión Steve. Apretó los dientes. La mente acelerada, luego con repentina claridad. Se le ocurrió la nebulosa. «Coniana. No está lejos, si podemos alcanzarla. Podríamos perderlos en las tormentas de iones. Eso es un suicidio». Celia protestó. «Las tormentas nos destrozarán. ¿Tienes alguna mejor idea porque quedarse aquí es un boleto seguro al olvido?» Vaciló. Luego sacudió la cabeza. «Nebulosa es golpea chico del espacio». Steve sonrió ferozmente y apuntó la nariz de la nave hacia el remolino de la nebulosa cercana, las naves enemigas. Al darse cuenta de su intención, intensificaron su fuego desesperado antes de que pudieran alcanzar la dudosa seguridad de las tormentas. El carguero se sacudió y se estremeció cuando Steve lo llevó al límite. La nebulosa creció desde un remolino distante a una masa amenazante. Zarcillos de gas ionizado atacaron crepitando contra los escudos. Fallidos con una sacudida que sacudió los huesos, se sumergieron en el corazón de la Maelstrom. Las naves enemigas, cautelosas ante la nebulosa furia, se detuvieron en seco. No querían seguir, pero el triunfo de Steve duró poco. Tan pronto como escaparon de sus perseguidores, la tormenta los tuvo en sus garras, arrojando al pequeño carguero como una hoja en un vendaval. La alarma gritó cuando los sistemas se sobrecargaron y fallaron. La nave gimió como una bestia herida. Steve luchó con los controles tratando de mantenerlos firmes, pero era una batalla perdida. La furia de la tormenta era demasiado grande con una sacudida enfermiza. Los motores se apagaron, hundiéndolos en la oscuridad. «Estamos perdiendo». «Poder», gritó Steve frenéticamente, tratando de reiniciar el motor, pero no sirvió de nada. Estaban muertos en el espacio, a merced del Maelstrom. La mano de Sana encontró la suya en la oscuridad, su agarre fuerte y seguro juntos. «Ella», dijo su voz tranquila a pesar del caos, «pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Steve apretó su mano sacando fuerza de su presencia. No tenía idea de lo que le deparaba el futuro, pero con Selana a su lado, sintió que tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad. La nave giró y se tambaleó, la tormenta rugiendo a su alrededor. Y en el corazón del Maelstrom, 2 almas perdidas se aferraron una a la otra desafiantes hasta el último. La conciencia regresa lentamente a la cabeza de Steve, palpitando como un tambor de guardia. Conia Noel gimió abriendo los ojos para mirar borroso las luces parpadeantes de la cabina a su lado. Selana movió sus propios ojos revoloteando abiertos. «¿Estamos muertos?» «Ella se metió cocaína todavía», no dijo Steve sentándose con un wince. «Parece que la tormenta nos escupió en algún lugar». Orinó por la ventana gráfica en el desconocido Starfield, donde sea que estuvieran.
Estaba lejos de las rutas comerciales y los carriles del hiperespacio. Él sabía que la nebulosa los había arrojado profundamente al espacio inexplorado. Selana se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño ante las lecturas. Los sensores están fritos, las comunicaciones, también estamos volando a ciegas. Steve se pasó una mano por el cabello tratando de pensar bien. Primero lo primero, tenemos que encontrar un lugar para aterrizar y hacer reparaciones. Hay que ser un planeta habitable o una estación en algún lugar cercano, como si estuviera en Q. Sonó una alerta de proximidad. Steve revisó el escáner y sintió una oleada de alivio. Parece que tenemos suerte. Hay un sistema planetario no muy lejos de aquí. Con un poco de suerte podemos encontrar ayuda allí. Apuntó el carguero cojeando hacia la estrella distante y encendió los propulsores. La nave se estremeció y gimió, pero se mantuvo unida arrastrándose por el espacio a una fracción de su velocidad habitual. Mientras se acercaban al sistema, una joya azul verdosa de un mundo apareció a la vista arremolinada con nubes. Los escaneos mostraron una atmósfera respirable y un clima moderado. Tendría que ser suficiente. Steve guió la nave hacia la atmósfera. El casco brillaba de un rojo cereza mientras descendían. Selana agarró el apoyabrazos, sus nudillos blancos, mientras la nave se sacudía y se sacudía con los dientes, traqueteando. Sacudidas se sentaron en una pradera extensa. La hierba se aplanó bajo el volumen. De la nave, Steve dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta de que había estado conteniendo nada. «Aterrizaje, puedes alejarte caminando», dijo con una sonrisa temblorosa. Selana se desabrochó el cinturón y se puso de pie, estirándose. LLI. Esperemos que los lugareños sean amigables. Bajaron la rampa y salieron al aire cálido y fragante. La pradera se extendía ante ellos, un mar de verde ondulante, salpicado de flores coloridas a lo lejos. Una hilera de árboles marcaba el borde de un bosque denso. Era hermoso, tranquilo, y aún así Steve no podía quitarse la sensación de que los estaban observando. Los pelos de la nuca se le erizaron, instintos agudizados por años de peligro, gritando una advertencia. Selana dijo suavemente. La mano se deslizó hacia su blaster. «Creo que deberíamos». Nunca llegó a terminar el pensamiento. Un siseo preocupante partió el aire y algo se estrelló contra su cuello. Steve lo arañó. Con los dedos encontrando un dart emplumado, tuvo tiempo justo de ver a Selana colapsar un dart similar sobresaliendo de su piel azul. Antes de que el mundo se volviera negro, se despertó con la sensación de movimiento. Su cuerpo se balanceaba y chocaba. Steve parpadeó. Aturdido, tratando de darle sentido a su entorno, estaba atado a algo. Un tipo de tronco polar que es transportado a través del bosque por un grupo de altas figuras de Lee. Lana estaba atada a un segundo poste a su lado. Todavía inconsciente, el corazón de Steve dio un vuelco al ver su ira y miedo agobiando sus entrañas. Sus captores eran humanoides con piel verde pálido y miembros alargados. Vestían taparrabos sencillos y llevaban lanzas largas y de aspecto malvado. Steve nunca había visto nada parecido. Antes de que uno de los alienígenas se diera cuenta de que estaba despierto y gritara algo en un idioma cadencioso e incomprensible, Steve simplemente lo miró sin comprender. La procesión emergió del árbol hacia un gran claro dominado por imponentes monolitos de piedra. La arquitectura era alienígena, pero extrañamente hermosa. Todas curvas elevadas y espirales SP en el centro del claro. Una enorme hoguera crepitaba y bailaba, proyectando sombras espeluznantes. Steve y Selene fueron llevados al borde del fuego y arrojados sin ceremonias al suelo. Steve gruñó cuando el impacto sacudió su cuerpo maltrecho. Los alienígenas se reunieron a su alrededor. Sus ojos reflejaban la luz del fuego. Uno de ellos, más alto y adornado más profusamente que el resto, dio un paso adelante y comenzó a hablar con su voz. Se levantó y cayó en un canto melodioso. Cantó las palabras sin sentido para los oídos de Steve cuando el cántico alcanzó un crescendo. Selana abrió los ojos, revoloteando, y contempló la escena con una fuerte inhalación. Steve susurró con urgencia. «Conozco este ritual, pretenden sacrificarnos a sus dioses». La sangre de Steve se heló. Se esforzó contra sus ataduras
pero se sujetaron con un beso derramando todo su amor y deseo en el abrazo. Ya eres, Steve, más que digno, eres todo para mí, mientras hacían el amor de nuevo lenta y tiernamente. El universo exterior se desvaneció hasta que no hubo nada más que ellos dos perdidos en un mar de pasión y devoción. Fue un momento embriagador lleno de risas, pasión y la emoción del amor recién descubierto. Pero incluso mientras se deleitaban en su conexión, la sombra del consorcio se cernía cada vez más grande. Selana sabía que no podía correr para siempre. Tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias de su deserción. Todo llegó a un punto crítico en Killam Prime. El brillante mundo capital del Imperio Conian. Apenas habían puesto un pie en la pista del puerto espacial, cuando se encontraron rodeados por un grupo de soldados de rostro sombrío, rifles de pulso apuntando a sus órganos vitales. Liderando el destacamento estaba una severa mujer, Conian, con el uniforme negro y plateado del núcleo inquisitorial del consorcio. Le dirigió una mirada fría a Selana. Su labio se curvó con desdén. Selana Starflower entonó, su voz goteando desprecio. Estás acusado de deserción, traición y asociación con especies menores. ¿Cómo te declaras? Selana levantó la barbilla encontrando la mirada del inquisidor, sin pestañear. Me declaro culpable de seguir mi corazón y elegir mi propio camino. No me disculparé por eso. El inquisidor se burló. Eres una desgracia para tu uniforme y tu especie. El castigo por tus crímenes es muerte inmediata y sin piedad. Steve dio un paso adelante colocándose entre Selana y Guns Over My Dead Body. Él gruñó su mano flotando sobre su blaster. Los ojos del inquisidor se dirigieron hacia él llenos de odio. Eso puede ser. Arreglado humano, tu especie no tiene lugar interfiriendo en asuntos del consorcio. La tensión en el aire era lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo. El dedo de Steve se movió en el gatillo de su blaster, listo para caer luchando si era necesario. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, Rylock se aclaró la garganta atrayendo la atención del inquisidor. En realidad, inquisidor, hay factores atenuantes a considerar. Dijo que la deserción de Sana no fue una elección, sino un imperativo biológico. Ella se vio obligada por el vínculo de apareamiento. El inquisidor frunció el ceño y explicó. Ella chasqueó el dedo y se lanzó a una explicación detallada de las feromonas conianas y su efecto en el proceso de apareamiento. Citó precedentes legales oscuros y estudios biológicos. Argumentó apasionadamente la culpabilidad reducida de Sana a la luz de sus impulsos hormonales. Mientras hablaba, Steve pudo ver cómo la fachada severa del inquisidor se resquebrajaba lentamente. Su postura se suavizó casi imperceptiblemente, y un destello de algo parecido a la simpatía cruzó sus rasgos afilados cuando Rylock terminó. El inquisidor se quedó en silencio por un largo momento. Luego, con un profundo suspiro, hizo una señal a sus soldados para que bajaran sus armas, mientras que no puedo tolerar la deserción bajo ninguna circunstancia. Debo reconocer los factores únicos en juego aquí, dijo a regañadientes Seal en una flor de estrella a la luz. De la evidencia presentada, su sentencia se conmuta por el exilio. Por la presente queda desterrado del espacio del consorcio para nunca regresar bajo pena de muerte. Selana dejó escapar un suspiro entrecortado inclinándose hacia Steve en busca de apoyo. El exilio fue un precio alto, pero era mejor que un rayo de pulso en la cabeza. La inquisidora se volvió hacia Steve con ojos duros. Como para ti, humano, considera la advertencia. El consorcio no acepta amablemente la interferencia. Mantente fuera de nuestros asuntos o sufrirás las consecuencias con eso. Giró sobre sus talones y se alejó. Sus soldados cayeron detrás de ella en momentos en que el puerto espacial estuvo despejado, dejando a Steve, Selena y Ryok solos en la pista. Celia se volvió hacia Steve con los ojos brillantes de lágrimas. ¿Lágrimas? Steve, lo siento mucho. Nunca quise que te involucraras en todo esto. Tal vez sería mejor si Steve la silenciara. Con un beso feroz, vertiendo todo su amor y devoción en el abrazo cuando finalmente se separaron sin aliento y sonrojados. Él cubrió su rostro con sus manos. No te atrevas a terminar esa oración, dijo. Su voz... Estoy en esto para el largo camino. Azul, donde quiera que vayas, voy incluso si eso significa dejar todo lo que sé atrás. Siana buscó.
Su rostro vio la verdad de sus palabras grabadas en cada línea y lentamente, con asombro, sonrió con una sonrisa brillante que inmovilizaba el corazón y que parecía iluminar el mundo entero. Bueno, entonces, chico del espacio, dijo con su voz ronca, supongo, somos tú y yo contra el universo. Rlock tosió discretamente recordándoles su presencia. Odio interrumpir este momento conmovedor, pero probablemente deberíamos irnos. La buena voluntad del inquisidor solo se extiende hasta cierto punto. Steve asintió de mala gana, apartando la mirada de Selana. Tiene razón, tenemos que salir de esta roca y trazar un rumbo al borde exterior. Es el único lugar donde estaremos a salvo del alcance del consorcio. Mientras regresaban a la nave de Relo, Celia jaló a Steve hacia una aislada alcove, presionando su cuerpo contra el suyo. Steve, antes de irnos, necesito que sepas que te amo con cada fibra de mi ser. Eres mi compañero, mi corazón, mi todo. La respiración de Steve se atascó en su garganta, su corazón se hinchó de emoción. Yo también te amo, Selana, más de lo que jamás creí posible. Sus labios se encontraron en un beso abrasador, lenguas enredadas y manos vagando con urgencia. Desesperada, Steve empujó Cillian contra la pared, frotando sus caderas contra las de ella y deleitándose con sus gemidos entrecortados. La ropa fue arrojada apresuradamente. Manos y bocas explorando con pasión frenética, Steve la silenció con valentía. Respondiendo rápidamente al hambre, ambos jadeando ante la exquisita sensación, se movieron juntos. Fuerte y rápido el resto del universo se desvaneció hasta que no hubo nada más que ellos dos. Unidos en cuerpo y alma, liberación cuando llegó se estaba rompiendo en su intensidad. Se aferraron el uno al otro jadeando y temblando, disfrutando del resplandor de su amor. Finalmente, a regañadientes, se desenredaron y reacomodaron. Su ropa Selana tomó la mano de Steve, sus delgados dedos azules entrelazados con los suyos. Como mi amor, dijo, suavemente hacia las estrellas, y más allá juntos de la mano el humano y su compañero alienígena caminaron por la rampa de la nave que esperaba a Rick. El futuro era incierto. El camino por delante estaba lleno de peligros y dificultades, pero cuando la nave despegó volando hacia las vastas extensiones del espacio, Steve supo una cosa con certeza inquebrantable. Con Selana a su lado, podía enfrentar cualquier cosa que el universo les arrojara, porque lo suyo era un amor que desafiaba las mismas leyes de la naturaleza, un vínculo forjado en el crisol de la adversidad y templado por los fuegos de la pasión. Un amor que haría eco a través de los tiempos, un faro brillante de esperanza y desafío en un cosmos frío e indiferente, el humano y el alienígena. Dos mitades de lo mismo, alma unida para siempre. Contra las estrellas y el universo tembló ante ellas.